Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with Primera Guerra Mundial. Inició el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918. Esta recibió el calificativo de mundial porque en ella se vieron involucradas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas opuestas. Por un lado se encontraba la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. Por otro, estaba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabaron uniéndose. Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a la Triple Alianza. Una de las causas que llevó a esta guerra fue el imperialismo desarrollado hacía décadas, pero el principal detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa por un nacionalista serbio, causando como consecuencia una crisis diplomática y que en pocas semanas las grandes potencias europeas entraran en guerra, extendiendo el conflicto a otras áreas geográficas. Debido al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. El 30 de julio, Rusia sale en defensa de Serbia atacando a Austria-Hungría. El 1 de agosto, Alemania ataca a Rusia. El 3 de agosto, Alemania ataca a Francia e invade Bélgica. Inglaterra se une al lado de Francia y Rusia atacando a Alemania e Italia ataca a Austria-Hungría. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio. El 11 de noviembre de 1918, Alemania solicitó un armisticio poniendo fin a la guerra. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. La Primera Guerra Mundial se dividió en 4 etapas. La primera etapa fue la Guerra de Movimientos. Inició en agosto de 1914. Su objetivo de Alemania era dominar rápidamente a Francia y continuar con Rusia. Crearon el Plan Schlieffen y lo pusieron en práctica. Con este plan invadieron Bélgica y parte del norte de Francia. Fueron derrotados en el río Morne por Francia y los rusos fueron derrotados en Tannenberg. El fracaso de la Guerra Relámpago lo llevó a crear la Guerra de Posiciones. La Guerra de Posiciones, también llamada Guerra de Trincheras, se dio de 1915 a 1916. Se llamó así porque Alemania se resguardaba en trincheras. Se extendió desde Suiza hasta el Mar del Norte y dentro de las trincheras se ponía a prueba el aguante y sufrimiento de los soldados. Se enfrentaron en Verdún franceses y alemanes y en la batalla naval de Jutlandia ingleses vencen a alemanes. La tercera etapa fue la crisis de 1917. En ella se desencadenaron protestas que fueron transformados en motines y estos a su vez fueron reprimidos. Por ejemplo, en Francia, como consecuencia, se produjeron huelgas en la industria y los motines eran frenados con fusilamientos. En Gran Bretaña, laboristas se alejan del gobierno al mismo tiempo que sucedían huelgas. En Alemania se libraron grandes luchas políticas. En Austria-Hungría se produjo un desplome en el ejército y una escasez de abastecimientos.
Italia, por su parte, pidió ayuda de aliados para evitar su derrumbe militar. En Rusia se produjo la Revolución de Febrero de 1917 y en octubre del mismo año hubo un golpe de Estado que terminó con el gobierno y llevó al pueblo a unirse a Lenin. Estados Unidos entra en guerra en 1917 contra Alemania. La última etapa fue el fin de la Primera Guerra Mundial, que se dio en 1918. En el último año, todas las naciones buscan lograr la victoria. Los alemanes consiguen eliminar de la contienda a los rusos gracias al Tratado de Brest-Litovsk. El 9 de noviembre, el canciller Guillermo II huye de Alemania y se proclama república, llamada República de Weimar. El imperio austrohúngaro se rindió al igual que los búlgaros y los turcos, y la firma de la Paz de París terminó con la Primera Guerra Mundial. Revolución rusa. Se denomina así por el conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917 que llevaron a cabo el derrotamiento del régimen zarista y la instauración del primer gobierno socialista del mundo. Causas: descubrimiento de todo un pueblo con la situación que vive el país. Descontó con el San Nicolás II, que ejercía un poder despótico y vivía en la total riqueza mientras el pueblo se moría de hambre. La entrada del capital extranjero al país, cual denominaba las fábricas y centros productivos de la Unión Socialista, y esto dio lugar a que los obreros trabajaran en condiciones inhumanas. El pueblo se organiza en una manifestación al zar. Se promovía la búsqueda de una sociedad más lista. Se desarrolló al gobierno imperial leurista. Se creó un gobierno democrático que se preocupa por la vida de los obreros y campesinos. Consecuencias: 4 millones de muertos entre 1917 y 1991. Fin del régimen zarista, siendo ejecutado a su esposa y sus 5 hijos. La Revolución Rusa de Octubre. Fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917. La revolución se dio en Rusia, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Se inició el 25 de octubre de 1917 según el calendario juliano, y según el calendario gregoriano fue el 7 de noviembre. La Revolución Rusa de Octubre fue un golpe estratégico organizado por Vladimir Lenin contra el gobierno provisional. Se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Gobierno. La Revolución de Octubre fue el nacimiento de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Significó el fin del gobierno provisional instaurado tras la Revolución de Febrero de 1917 y la llegada al poder gubernamental de los bolcheviques de ideología socialista. Por primera vez en la historia, un gobierno comunista había llegado al poder en un estado. Asimismo, la Revolución Rusa de Octubre fue el inicio de la Guerra Civil. Causas y antecedentes de la Revolución Rusa en 1917. Estas causas se dividen en 3: políticas, económicas y sociales. Las causas políticas fueron el movimiento antimonárquicos, numerosas huelgas que fueron ignoradas por el propio zar, corrupción en la corte del zar y claro descontento con el despotismo zarista. Sus causas económicas fueron mala gestión del zar, crisis económica, escasez generalizada de alimentos y materias primas, grandes revueltas y huelgas reivindicando mejores condiciones y mayores salarios, y malas condiciones de trabajo. Causas sociales: opresión del régimen zarista sobre las clases bajas, notable marca de las divisiones sociales, descontento del pueblo con el zar y participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Antecedentes:
Rusia estaba regida por un sistema autocrático. No existían órganos representativos ni partidos políticos. Actuaciones clandestinas de los partidos. El Partido Socialdemócrata provocó una escisión que dio lugar al surgimiento de los bolcheviques. Consecuencias de la crisis. Consecuencias económicas. El hundimiento de la bolsa conlleva a la quiebra de muchas empresas por no disponer de capital. Ante la saturación del mercado y la congelación de la capacidad adquisitiva de los compradores, los precios de los productos bajan. La superproducción lleva también a la ruina de los granjeros y campesinos. El hundimiento de la bolsa arrastra un gran número de bancos. Los ahorradores tratan de recuperar el dinero, pero el banco no lo puede desembolsar por tenerlo en inversiones, y al no desembolsar, presenta la suspensión de pagos y la ruina de sus clientes. Con el sistema bancario muerto, se cierran las fuentes de financiación. Además, se reducen los intercambios comerciales, y cada país opta por el proteccionismo, y eso frena la salida conjunta de la crisis. Consecuencias sociales. Tras el cierre de muchas fábricas, aumentó el número de obreros sin trabajo. Ante el paro surgen instituciones de socorro. Sin embargo, son insuficientes y no cubren las necesidades de la totalidad de los parados. En el campo, la situación de los campesinos y granjeros es desesperada y se ven ahogados por las hipotecas y los préstamos. Las clases altas afrontan mejor la situación y se ven favorecidos por la bajada de los precios de los productos. Consecuencias demográficas. Las consecuencias demográficas también fueron importantes, pues disminuyó de una manera clara en Estados Unidos el índice de natalidad. Por el contrario, aumentó de manera espectacular en los países europeos. Además, se restringe por primera vez la entrada de inmigrantes a Estados Unidos, pues no están dispuestos a alimentar a masas de obreros europeos hambrientos cuando en su país hay hambre. Consecuencias políticas. Se produce en general el descrédito y la crisis de las democracias parlamentarias. Se identifica el liberalismo económico causante de la crisis con el liberalismo político, y eso genera desconfianza ante el sistema. Esa desconfianza se va a traducir en el abandono de esta forma de gobierno. Otra consecuencia política y económica a la vez es que, en contra de los principios del liberalismo económico, se postula la no intervención del Estado en la economía, y se va a producir a partir de la crisis el intervencionismo de los estados en la economía, y se incrementan las leyes y medidas para favorecer a la economía. Medidas adaptadas contra la crisis. Estados Unidos, Roosevelt y el New Deal. En 1933 se acaba la etapa de gobierno republicano. Howard es derrotado y los demócratas con Franklin Delano Roosevelt llegan al poder. Roosevelt, rodeado de un equipo de jóvenes economistas, va a intentar poner freno a la crisis. La política que llevará a cabo se llama New Deal, término sacado del juego de Bridges, que significa nuevo reparto. El Estado opta por el intervencionismo en la economía y desde ahí va a potenciar la subida de precios y el estímulo al consumo. En algunas medidas estará influido por Keynes, economista inglés que propone una revisión de los principios del capitalismo. Medidas de orden financiero para salvar el sistema bancario. El objetivo fundamental era reformar el sistema bancario que había quedado deshecho tras la crisis y era la clave para reactivar otros sectores. Con la Reconstruction Finance Corporation se apoyó al sistema bancario participando el Estado en el capital de los bancos. En el orden monetario se produjo la devaluación del dólar, medida que apoyaba el economista Keynes. Con ello conseguía el aumento de los precios. Junto con la devaluación del dólar, se sacó más moneda a la circulación. Esto producía inflación pero estimulaba la economía. La última medida tomada fue la reforma de la bolsa para impedir que volviera a pasar algo parecido. Medidas para relanzar la agricultura. El problema principal de la agricultura y una de las causas de la crisis en este sector era el gran número de excedentes. Para ello, crea la Agriculture Adjustment Act. Roosevelt pedirá a los agricultores que reduzcan sus cosechas, a cambio de indemnizaciones que se pagarían con un impuesto especial a los industriales, que transforman los productos agrícolas.
Esto produciría la subida de precios. Esta política contaría con muchos inconvenientes. Los agricultores que cooperaban recibían indemnizaciones y la subida de precios les beneficiaba, pero los que no reducían su producción se beneficiaban de los precios altos y esto echaba por tierra la política gubernamental. Las normas de la Agriculture Adjustment Act se hicieron obligatorias para el sector algodonero. Medidas adaptadas contra la crisis. Estados Unidos, Roosevelt y el New Deal. En 1933 se acaba la etapa de gobierno republicano. Howard es derrotado y los demócratas con Franklin Delano